Hola amigos, bienvenidos sean a esta nueva serie en la que continuamos hablando de los papas del Vaticano, como lo hemos hecho en la primera serie. Pero ahora vamos a intentar profundizar sobre la doctrina social de los papas del Vaticano. Soy el padre Juan Ángel López y es un gustazo para mí que una vez más nos permitan entrar ahí en la comodidad de su hogar o donde sea que se encuentren para tratar de estos temas. En la primera serie de nuestros programas de los papas del Vaticano, hemos conocido un poco de la historia de los papas del Vaticano, de estos hombres santos que desde Pío IX, desde Pío IX hasta el actual pontífice Benedicto XVI, han vivido ahí en la ciudad del Vaticano. Conocimos de sus familias, conocimos de su historia, de su vida como estudiantes, de su vida como sacerdotes, como obispos, como cardenales y luego, lógicamente, como sumos pontífices. Hablamos brevemente de sus escritos, hablamos de sus visitas, hablamos de sus viajes, hablamos de las personas a las que canonizaron, hablamos de las personas con las que tuvieron contacto, sobre todo, y muy importante, insisto, aquello que hablábamos de la familia de ellos. Pero en este programa y esa petición justamente de ustedes, queremos a lo largo de todos estos episodios ir profundizando todavía más en el pensamiento social de los papas que han vivido en la ciudad del Vaticano. ¿Por qué? Porque uno de los elementos característicos justamente de ellos es esto, que se llegó a sistematizar la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Mírenlo por un momento. La primera pregunta que tenemos que tener, y lo vamos a hacer en este primer programa y en algunos programas más, es hablar de qué es esta cosa de la doctrina social de la Iglesia. Porque para muchísima gente, admitámoslo, para muchísimos fieles, esto de la doctrina social de la Iglesia suena un poco extraño. Suena como un alimento completamente nuevo, cuando ya tiene una tradición evidentemente milenaria, las enseñanzas sociales de la Iglesia, pero como doctrina sistemática ha nacido a finales del siglo XIX. Entonces partamos de una pregunta clave, concreta. Cualquiera podría decir, y piénsenlo, hemos sido tentados a lo largo de los siglos a pensar, la Iglesia no es una institución que debe haber nacido para hablar de cuestiones sociales. Hay gente que piensa que la función de la Iglesia, de los sacerdotes, de los obispos, es estar en una sacristía. Es celebrar la Santa Misa, celebrar los sacramentos, y ya estuvo. No tienen por qué meterse en problemas de la pobreza, de la economía, de la política. Esas son cosas que le corresponden a otro género de personas, pero no a la jerarquía, no a toda la Iglesia en general. Y entonces, la primera pregunta es esta. ¿Por qué la Iglesia actúa en materia social? ¿Por qué opina? ¿Por qué habla en materia social? ¿Por qué ha habido escritos en materia social, específicos sobre materia social? Bueno, la razón es bien simple. Tengan presente que, o una doble razón si lo quieren más todavía. La primera de ellas es porque es un mandato justamente de Cristo, que es el fundador de la Iglesia. O sea, cuando leemos en el Evangelio, por ejemplo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que se nos habla, la oración sacerdotal, acuérdense, es el testamento del Señor Jesús. Viene hablándonos varios capítulos antes de la despedida, porque evidentemente ya en el capítulo 19 vamos a asistir a su muerte, a su pasión y a su muerte. Entonces está haciendo su testamento, nos está hablando de lo que Él quiere para la Iglesia. Y en ese capítulo 17 hay dos elementos concretos que yo quiero resaltar. Evidentemente no estoy dando clase de Biblia. Primera cosa, la unidad. Que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. El versículo 21 del capítulo 17. Pero, yendo todavía más lejos, el Señor Jesús lo que le dice a su Padre, porque es una oración de Él al Padre, le dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Bueno, esto es concretísimo. Nosotros estamos llamados a vivir en este mundo concreto, con todas sus realidades sociales, políticas, económicas, todo lo que tiene que ver con la justicia, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la paz, todo lo que tiene que ver con la familia, con el respeto por la vida. Todos estos son elementos que tenemos que considerar porque vivimos en este mundo. La modernidad, la tecnología, la ciencia, todo esto atañe al ser humano y lo que la Iglesia le interesa o a lo que la Iglesia se dedica es al bien del ser humano como hijo de Dios. Por lo tanto, lo que Cristo quiere es que nosotros trabajemos para que en este mundo concreto lo hagamos presente a Él. Hagamos que su palabra se vuelva verdaderamente conocida y sobre todo vivida, llevada a la práctica. Por lo tanto, primera condición, primera razón, cuando la Iglesia habla en materia social, no lo hace a la manera que lo hacen los expertos del mundo, lo hace justamente porque nace del corazón de Cristo.
que quiso compartir, piénsenlo ustedes, el verbo que se encarna, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hace hombre. Comparte, como dice muy bien el apóstol Pablo, y lo va a decir luego la carta a los Hebreos, comparte en todo lo que el ser humano es, menos en el pecado, evidentemente, porque el pecado no constituye al ser humano, el pecado más bien lo deshumaniza. Pero vamos más lejos todavía. Si lo pensamos un poquito más detenidamente, ¿por qué la iglesia se mete en materia social? Miren, casi lo diría, por experiencia. La iglesia es madre y es maestra. No hay ninguna otra institución que tenga 21 siglos de existencia, que tenga 21 siglos de historia, aunque sea por el solo hecho de la experiencia que tiene la iglesia. Ya con solo eso tendríamos que decir y tendríamos que reconocer, ok, la iglesia está llamada justamente por su experiencia milenaria a decirle algo a la humanidad. Y no a la humanidad en un mundo etéreo, en un mundo en las nubes, no, sino a la humanidad concreta, al ser humano de hoy, al obrero, al trabajador, a la persona, al empresario, a las personas que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, decirles algo a los gobernantes, decirles algo a los que tienen que ver con las grandes transnacionales, decirles algo a los que están en conflicto, decirles algo concreto a los niños, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos. Es decir, eso es propio de la iglesia, porque la iglesia es una madre y tiene que velar por sus hijos. Y los hijos son concretos, los hijos no caen del cielo, sino que están aquí en la tierra. Y por lo tanto, debemos entender que este mensaje de la iglesia en materia social, lo que pretende es sencillamente eso, responder, insisto, al mandato del fundador. Basta con que pensemos nosotros en las parábolas del Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes de aquella parábola linda del buen samaritano? ¿De dónde nació? Nació de una pregunta que le hace un maestro de la ley al Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, y que le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque claro, ahí venía el asunto. Le había preguntado sobre todo cuál era el principal mandamiento de la ley. Y el Señor Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Y cuenta el Señor Jesús aquella parábola bella. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Y en este bajar concreto, el ser humano concreto, ya, encuentra a alguien que le sirve, alguien que lo sube sobre su cabalgadura, lo lleva a una posada para que pueda ser curado de sus heridas. Yo veo a la iglesia exactamente como eso, como el samaritano. La iglesia debe volverse una buena samaritana, no únicamente aquella del capítulo 4 del Evangelio de Juan, sino que no la que está junto al pozo, sino el buen samaritano que sirve a las necesidades, insisto, concretas de las personas de nuestro tiempo. Y entonces, partamos de ahí. La iglesia debe cumplir con el mandato de su fundador. La iglesia es una madre, es una maestra, debe educar a sus hijos, y educando a sus hijos, también, ¿por qué no? No pensar únicamente en los miembros de la iglesia, es decir, en la jerarquía, en los obispos, sacerdotes y en los fieles bautizados, sino extender su misión a toda la gente. La doctrina social de la iglesia no es únicamente para los que creemos en Cristo, no es únicamente para los que pertenecemos específicamente a la iglesia católica, sino que es para todo el mundo. Y es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, es un mensaje en el que se nos está queriendo llevar al encuentro con nuestra propia realidad, pero para transformarla. Partiendo de ahí, encontremos una definición entonces de lo que sería la doctrina social de la iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia legítimamente? Fíjense bien. Yo me he encontrado por ahí una definición que la he conjuntado un poco y tengo que admitirlo, estoy tocando un tema del cual directamente yo no soy experto, soy profesor efectivamente de doctrina social desde hace ya más de 8 años en la Universidad Católica en mi patria, pero no me considero para nada un experto, pero he querido tomar de varios autores esta definición, que me parece óptima para entenderlo. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? La doctrina social de la iglesia es el conjunto sistemático de verdades, valores y normas que el magisterio de la iglesia, apoyado en el derecho natural y en la revelación, presenta a la manera propia de la iglesia para lograr una sociedad más justa según el plan de Dios. Yo sé que de repente van a haberse quedado un poquito atolondrados y van a decir, padre, ¿qué son ese montón de cosas que acaba de decir? Bueno, platiquémoslas, hablemoslas un poquito en el programa del día de hoy. ¿Qué es eso de un conjunto sistemático? Bueno, un sistema, para que lo entendamos rápidamente, es algo que tiene orden, es algo que tiene
algo que esté en un primer lugar y algo que esté en un segundo lugar. Va a parecer, padre, ya nos está usted queriendo confundir. No, no se asusten. A lo que me refiero es que hay cosas más importantes que otras. Es decir, este es un conjunto sistemático. Se trata de varios elementos, pero que están ordenaditos. Hay algo que es muy importante, que es esencial, y hay otras cosas que de repente se derivan de aquello y que hacen parte de esto primero, pero que no necesariamente sustituyen a la cosa más importante. A ver si me explico rápido, porque yo sé que más de alguno ya está queriendo cambiar al canal porque decir, este padre está hablando tan difícil. Lo más importante de la doctrina social de la Iglesia es la persona humana, la dignidad de la persona humana. Lo que la Iglesia quiere es tratar la búsqueda del bien de cada persona humana concreta. Eso es lo más importante. De ahí se derivan otro montón de elementos. Cómo alcanzar esa dignidad de la persona. Cómo lograr que esa persona sea digna. Cómo lograr que esa persona se pueda desarrollar en toda su amplitud integral. Eso ya es otra cosa. Eso ya son elementos secundarios. Lo primero es que la persona humana es lo fundamental. De ahí vienen otros principios de doctrina social. Entonces, conjunto sistemático. Hay un orden. No son ideas sacadas de la manga de un papa. No son ideas nacidas ahí detrás de un escritorio. Se trata de algo ordenado, bien pensado, que busca la felicidad, insisto, y el bien de la persona humana. Tengo que ir a la pausa del programa del día de hoy. No le vayan a cambiar a su canal. Estamos hablando de lo que es la doctrina social de la Iglesia. En esta introducción, insisto, lo que queremos es acercarles a ustedes, que esto no sea algo no digerible, sino que realmente podamos rumiarlo, podamos comerlo bien, para entender que esta doctrina tiene algo concreto hoy que decirnos a nosotros. Vamos a la pausa, ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en este programa de la doctrina social de los papas del Vaticano. Estamos hablando entonces de lo que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque queremos entender. El programa no va a ser únicamente una relectura de los documentos, de las encíclicas de los sumos pontífices que han hablado en materia social. No, lo que queremos es ayudarles a entender bien por qué estas encíclicas tienen un orden. Y justamente de eso estábamos hablando en el momento antes de irnos a la pausa. Hablamos de que la doctrina social de la Iglesia es un conjunto sistemático, está ordenada, tiene orden, no es una cosa, insisto, sacada, en mi pueblo decimos, de la zumba marumba, sino así a la buena de Dios. No, está bien pensada, está ordenada, es un conjunto sistemático. Ahora, ¿de qué? Porque un conjunto sistemático puede ser de números, puede ser de libros, no, se trata de verdades, valores y normas. Miren qué lindo esto. Las verdades, ¿qué son las verdades? Bueno, de entrada cualquiera va a decir que es una verdad. Pues la pregunta de Pilato, justamente al Señor Jesús en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Cualquiera va a decir, hombre, una verdad es una no mentira. Es lo contrario a una mentira. No, esa es una verdad con minúscula. Porque tengan presente que existen lo que se llaman las verdades científicas. Pero esas son minúsculas en el sentido de que la ciencia que va avanzando, justamente uno va descubriendo, óigame, ¿cuántas veces no ha ocurrido que un principio, hablemos de una cosa concreta, vaya, el término átomo, que significa que no se puede partir? Cuando se descubrió esta parte minúscula, componente de la materia, a la que se denominó átomo, se pensó que el átomo no se podría partir para nada, ya más no se podía dividir la materia. Y después nos dimos cuenta que existían los protones y los neutrones, y luego los neutrinos, y tanto componente, y hoy en día se invierten millones en utilizar estos mecanismos para bombardear la materia, porque todavía los científicos teóricamente suponen que incluso se podría dividir mucho más un protón, se podría dividir mucho más un neutrón. Y entonces, aquella verdad científica de finales del siglo XIX, aunque el término átomo es anterior, pero de que no se puede partir más, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que sí se podía dividir más. Quiere decir que entonces estas son verdades pasajeras, no son verdades absolutas. La verdad, por ejemplo, de la ciencia que tiene que ver con la genética, ya nos vamos dando cuenta cómo va cambiando. Y entonces usted no puede venir y absolutizar verdades o dar como verdades absolutas cosas que no lo son. Una verdad desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, y no solamente, o sea, desde el punto de vista de la teología, tendría que ser algo que se sostiene por sí mismo.
algo que no necesita ser probado por algo más. Y eso solo podría venir de Dios, porque solo Él es la verdad absoluta. Por lo tanto, una verdad total, en el sentido absoluto de la palabra, ¿ya? Algunos lo decían antes en filosofía, la verdad es, perdón, voy a utilizar un término aquí latino, adequatio mentis ad rem, es decir, lo que logro pensar y que realmente existe en la realidad. Sí, pero también hay otras verdades que yo no las puedo tocar ni palpar. ¿Alguno de ustedes ha visto por ahí caminar al amor? ¿Alguno de ustedes ha visto caminar por ahí a la justicia? Pero verdad que son verdades. Por lo tanto, entendámonos de una sola vez. La verdad, para que sea con mayúscula, para que sea absoluta, tiene que venir de un ser absoluto. Ese es Dios. Por lo tanto, fíjense bien, ahí tenemos que valorarlo. Nosotros estamos en la doctrina social de la Iglesia sosteniéndonos sobre verdades divinas, sobre verdades que nacen del corazón de Dios. Óptimo. Segundo, nos dice conjunto sistemático de verdades, valores. Aquí viene un término muy interesante. ¿Cuántas veces escuchamos en nuestro mundo? Es que este mundo va muy mal porque se han perdido los valores. Se han perdido los valores éticos y morales, le dicen a uno tantas veces. Y se repite mucho, sobre todo en los discursos de los políticos. Y entonces la situación va de mal en peor justamente porque tenemos ese problema de la pérdida de valores. ¿Qué es un valor realmente? El verbo valere implica algo que tiene que ver con, lógicamente de latín, con la fuerza, con el vigor, algo que es firme, algo que es contundente, algo que puede transformar. Lógico, encontramos en todos los ámbitos de la ciencia los valores. Bueno, hablen ustedes sobre todo de la bolsa de valores, que si se cae la bolsa de valores, entonces se daña la economía y las finanzas del mundo. Sí, lo que pasa es que a veces en las bolsas de valores lo que hay es dinero, pero no hay valores. Es decir, no hay cosas que se sostengan, no hay cosas que tengan eternidad, porque las personas van buscando más el lucro que justamente el bien común. Pero bueno, eso hablaremos mucho más adelante. Ahora, pónganle cuidado. Existe también en matemática el valor negativo o el valor positivo de las cosas. El valor artístico. De repente usted se encuentra un cuadro que vale mucho, pero ¿quién determina que valga mucho? Yo todavía recuerdo en mis años de estudiante, cuando visitando alguno de los museos de los grandes pintores del mundo, y había que pagar para poder entrar al museo. Me acuerdo que en un museo tuve que pagar, creo que fueron 7 euros para poder entrar a aquel museo, a ver unos cuadritos que costaban millones, pero que honestamente a mí no me gustaron para nada. Y entonces yo siempre bromeo diciendo que fueron los 7 euros peor gastados de mi vida, porque no me gustaron los cuadros. Pero hay un experto que dice que eso vale mucho. Hablamos de la minusvalía, de los desválidos, de las personas que no se pueden valer por sí mismas, cuidado, porque valor tienen como seres humanos, cuidadito, eso no hay que equivocarse en ese punto. Estamos hablando del valerse por sí mismo. Bueno, entonces ¿a qué nos referimos con valores cuando se trata de la Iglesia o de la doctrina social de la Iglesia? Nos estamos refiriendo concretamente ¿a qué? A que estamos hablando de algo que tiene un valor, es decir, que vale, que tiene sentido, que sirve, que es útil, que aprovecha ¿a quién? A la persona humana, para que la persona humana sea lo que debe ser, para que se desarrolle en lo que ella está llamado a ser. Eso es un valor, es algo que le sirve a la persona para ser persona. Lo estoy hablando muy sencillo, evidentemente aquí podríamos hacer una serie completa hablando de los valores, y aquí mucho en el canal hay mucho que se habla sobre valores familiares, sobre los valores desde el punto de vista de la moral. Excelente. Yo aquí solo estoy planteando estos elementos para que nos sirvan para ir entendiendo bien lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y luego, normas. Verdades, valores, normas. Aquí sí ya automáticamente más de alguno ya se acomodó un poquito ahí en el asiento de su casa y dijo, aquí ya viene la cosa fea. Porque ya cuando nos hablan de normas, ya cuando nos quieren imponer las cosas, ya no va bien esto. Ya suena a algo que no me gusta. Yo lo entiendo, pero es que entonces hemos entendido mal las normas. Las normas tienen un sentido práctico, tienen un sentido absolutamente válido, porque nos ayudan a todos a conducirnos de buena manera. Piensen ustedes en las leyes de tránsito que hay en nuestros países. Es decir, si dice en la ley de tránsito que cuando el semáforo esté en rojo, usted no se debe cruzar en su carro, en su vehículo, porque evidentemente puede venir otro desde el otro extremo y va a tener usted un accidente, la norma le está ayudando a usted y está facilitando la convivencia.
las normas que la Iglesia plantea, evidentemente desde el punto de vista de la doctrina social, lo que quieren lograr es la convivencia humana, que haya una mejor manera de ser comunidad, que hay, porque las hay, mejores formas de desarrollarnos, de ayudarnos, de complementarnos, al menos de no estorbarnos en el camino del desarrollo personal y en el desarrollo de cada nación, de cada pueblo, de cada cultura. Entonces, todos estos son los elementos que están detrás. Las normas solo son cauces por donde debemos conducir nuestra vida para favorecernos a nosotros mismos y para favorecer la sociedad en la que vivimos. No se trata de una imposición. Hay gente que me bromea tanto diciendo, padre, es que son como mandamientos entonces. Cuidado, porque mandan y miento, mandamiento. No es eso. No es un cumplimiento, cumplo y miento. No. Es una norma. Es una norma, entendámonos. Es algo que nos ayuda a desarrollarnos. Ahora bien, y aquí viene la parte complicada. Creo que hasta ahora lo de conjunto sistemático de verdades, valores y normas puede parecer bastante simple. Pero fíjense bien quién está encargado de cuidar de este conjunto sistemático, el magisterio de la Iglesia. La palabra magíster, que significa maestro, se refiere a aquellas personas, con mucho cuidado, que tienen la responsabilidad, la vocación de enseñar. Porque enseñar puede cualquier persona. No sé si me entienden. Se le pueden enseñar a uno a silbar. Le pueden enseñar a uno a cómo pararse enfrente de una cámara. No sé si me entienden. Pero eso no es una vocación entendida como un mandato que se le ha pedido a alguien. Se le ha llamado para que cumpla con esta misión. En nuestro caso, en la Iglesia, existen los obispos que en cuanto sucesores de los apóstoles, es decir, herederos de la enseñanza de Cristo, ellos tienen que velar, tienen la función de ser maestros, de transmitir lo que Cristo les ha enseñado a ellos, insisto, entendidos como sucesores de los apóstoles. Y esto es fundamental, ¿eh? Eso es fundamental. Acuérdense que uno de los atributos de la Iglesia, lo decimos en el credo, cuando lo rezamos todos los domingos y en las solemnidades, decimos que la Iglesia es, creo, la Iglesia que es una santa católica y apostólica. La apostolicidad es fundamental. Si la Iglesia no ha nacido ayer ahí en un garaje o en una tiendita, la Iglesia no ha nacido por el capricho de una persona cualquiera. No, la Iglesia ha nacido fundamentada, asentada sobre los apóstoles. Y por eso es importante, porque la doctrina social de la Iglesia, de eso vamos a hablar en el próximo programa, está fundamentada en la Biblia. No está fundamentada, insisto, en ningún capricho de nadie. Está fundamentada en la palabra de Dios, escrita y en la tradición de la Iglesia. Ya estoy metiéndome al siguiente tema. Muy importante esto. Entonces, ¿quiénes son los encargados de velar porque esta enseñanza se transmita tal como lo ha querido Cristo? Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles. Los obispos no pueden inventar nada nuevo de lo que está revelado, de lo que Cristo ha querido transmitir. Y aclarémonos, eso está clarísimo. Eso es propio de la doctrina de la Iglesia en general, de la teología católica. Pero a ellos les corresponde, ellos tienen esa tarea. Acuérdense de lo que el Señor Jesús les dice en el Evangelio. En todas las despedidas, en todos los momentos últimos que el Señor Jesús estuvo con ellos. Vayan por todo el mundo, bauticen a todas las gentes, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he transmitido. Bueno, eso es. Lo nuestro es, lo propio del magisterio, insisto, de los obispos, es transmitir esto. Los teólogos, las personas que tienen que ver con el estudio de todos estos elementos, contribuyen a que los obispos, que son los encargados, insisto, por vocación, transmitan. Ahora, ¿en qué se apoyan los obispos? En su gran inteligencia. No. ¿Se apoyan en sus grandes capacidades? No. Se apoyan en dos cosas para la doctrina social de la Iglesia. Se apoyan en, evidentemente, la revelación, ya se los he dicho, lo que está en la palabra de Dios escrita y también lo que está en la tradición de la Iglesia, y se apoyan en el derecho natural. Se apoyan en lo que aquella ley escrita en el corazón del ser humano que Dios ha puesto ahí y que nos es común a todos y que marca la pauta de nuestra vida. Esa es la ley natural, el derecho natural. ¿Para qué? Para lograr una sociedad más justa, según el plan de Dios. Para que podamos alcanzar caminos que nos ayuden a ser lo que Dios quiere que seamos. Esa es la doctrina social de la Iglesia. Fundamentada, insisto, sobre la palabra de Dios, fundamentada sobre la revelación, como lo dice la Dei Verbum, tiene dos vertientes la revelación, la palabra de Dios escrita y la tradición, y luego además fundamentada sobre el derecho natural, sobre aquella ley inscrita en nuestro corazón que nos es común a todos los seres humanos.
Les agradezco el tiempo que nos han dedicado en este programa. Yo sé que ha sido un poco empezar a tratar sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia. Dios mediante, si nos lo permiten, en el próximo programa hablaremos de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia en materia bíblica. Yo les agradezco infinitamente el valor de su sintonía. Soy el Padre Juan Ángel López. Que Dios me los bendiga a todos y hasta pronto. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. A continuación, conozca primero su fe católica. EWTN,